Iniciamos el panel El negocio del cine, compuesto por Elsa Turul, Laura Castellanos, la primera. Elsa, aquí, a tu al lado de Elsa. Diego Musiak, Iván Reynoso y Juan Basanta, que lamentablemente se tuvo que excusar. Ellos nos ofrecerán su visión acerca de las estrategias y herramientas disponibles y necesarias para insertarse en la industria cinematográfica, con sus requisitos y consideraciones, así como de los estándares y criterios a observar. Cada expositor tendrá un tiempo de 7 minutos y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con Elsa Turul, quien es socia fundadora de Larimar Films, casa productora de películas como Quién Manda, Camino a Higüey y Código Paz, entre otras. Actualmente se encuentra en la estrategia de distribución de su próxima película, En tu piel, protagonizada por Eva Arias y Josué Guerrero. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Dirección General de Cine, en nombre de la directora Ivette Marichal y todo el personal por la invitación. Yo tengo alrededor ya de 6 años trabajando como productora de cine y desde que yo inicié he visto una transformación que ha surgido en la forma en que el público ve las películas. Las 2 primeras películas de nosotros, que fueron Los Súper y Quién Manda, ambas fueron muy solicitadas en las salas de cine. Siendo Quién Manda, yo creo que todavía al día de hoy, una de las películas favoritas del público. Entonces, hace 3 años no me surgió en la mente que pudieran haber otros canales de distribución fuera de las salas de cine, porque la piratería a nosotros nos comía vivo. Uno sacaba la película y automáticamente en el internet estaban gratis, pirateadas en 7, en 8 canales, y para nosotros era un tema muy desagradable y que nosotros no podíamos controlar. Entonces, hace 3 años yo me di cuenta que yo empecé en la industria del cine en medio de una transformación que estaba en ese entonces, que siguió y que todavía hoy continúa. Y ya nosotros podemos contar con otros medios fuera de las salas de cine para poder exponer y exhibir nuestras películas. En el caso de Camino a Higüey, que fue un documental que nosotros realizamos hace 3 años, nosotros lo hicimos para el público dominicano y para las salas de cine, para resaltar la dominicanidad de un tema religioso, cultural e histórico, que es la devoción de la Virgen de la Altagracia. Entonces ahí yo salí y pude encontrar otras plataformas de distribución para que mi contenido pueda ser visto. He llegado a lugares súper remotos o lejos, mejor dicho, que es como Nazaret. Hemos llegado a Calcuta. Hemos llegado, la semana pasada estuvimos en Armenia, la película se está viendo en museos, se está viendo en bibliotecas de universidades, o sea, hay otro tipo de contenido, o sea, hay otros tipos de exhibición que no solamente permanece en las salas de cine. Después que salimos de las salas de cine, continúa la vida de nuestras producciones. Entonces, cuando yo vi el factor que Camino a Higüey surgió, dije, pero hay otras plataformas donde quizás podemos hacer otros temas donde no necesitamos tantas restricciones, porque cuando uno exhibe una película en el cine tiene sus restricciones. Entonces, hay plataformas que nos podemos atrever a contar historias que tengan contenido político, contenido, vamos a decir tabúes, como la homosexualidad, las drogas, los narcos, contenido que tenga que ver con los desfalcos y los robos gubernamentales. Entonces, todos esos contenidos se están consumiendo en una plataforma bastante amplia. Entonces, ahí yo dije, ¿qué yo puedo hacer para salir
también, o sea, para seguir explotando más mis productos. Y me atreví a hacer la producción de una película con un tema bastante adulto, vamos a decir, o bastante controversial, que es el tema de la infidelidad matrimonial. Un tema que seguro va a chocar mucho aquí en las salas de cine cuando salga, porque es una pareja joven que se atreve a tener ese encuentro y esa infidelidad. Entonces, a mí me permite la ley de cine probar diferentes géneros, y como ustedes han podido ver, nosotros hicimos comedia romántica con Quien Manda, una comedia familiar con Los Súper, hicimos un documental sociocultural, ahora vamos a lanzar un drama. Entonces la ley de cine también me facilita a mí, ese es el provecho que yo le quiero sacar como productora, probar los diferentes géneros y poder moldear el negocio a través de diferentes plataformas después de haber exhibido en las salas de cine. Porque sí hay algo que está muy claro en la ley, que es que nosotros necesitamos hacer producciones para que sean exhibidas en las salas de cine. Y encuentro que nosotros estamos en el momento de reinventarnos y de repensar cuáles son las producciones que vamos a hacer para que podamos sacarle más provecho a la ley de cine. Nuestras producciones al día de hoy han contado con muy buena aceptación del público, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de la industria. A diferencia del panel anterior, yo no estaba antes de la ley de cine, yo soy hija de la ley de cine como productora, y la ley de cine me permitió a mí entender y adentrarme al mundo del cine, del cual me siento muy orgullosa de todas las producciones que se hacen en nuestro país, tanto en género comedia como en los dramas, y como bien dijo el director Vladimir Abud, el año pasado se hicieron más dramas. Entonces, hay que repensar, hay que reinventarse y hay que adecuarse a las exigencias del público, a las plataformas que nosotros podemos llevar nuestros contenidos para poderle sacar provecho a las producciones que estamos haciendo. Muchas gracias a todos, yo creo que por ahí yo caigo bien. Muchas gracias, Elsa. Ahora seguimos con Laura Castellanos, abogada, productora de cine, comunicadora y socio fundadora de Grupo Legalia. También se destaca como corredactora de la Ley 257-10 que modifica la Ley 108-10 de fomento a la actividad cinematográfica en la República Dominicana, y redactadora principal del reglamento de aplicación de la Ley 108-10 del fomento a la actividad cinematográfica de la República Dominicana. Gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ya sí. Muy buenas tardes, muy contenta de poder compartir con ustedes aquí preocupada porque después que Elsa fue tan obediente con el tiempo, me preocupa que esa sea la referencia para el resto y que yo empiece quedando mal. Pues tengo una idea de lo que los chicos van a hablar aquí, ya escuché a Elsa, o sea que voy a tratar de aprovechar estos 7 minutos con un tema que pueda aprovechar sobre todo un público muy joven que tenemos aquí y donde sin dudas habrá mucha gente con muchos deseos de hacer muchas cosas en el cine. A mí me gusta mucho el título del panel, El negocio del cine, porque para muchos parecería ser algo de contradicción. El debate de si el cine es arte o es industria o si es negocio es muy viejo. En el ámbito académico tiende a ser un tema apasionante, sobre todo cuando los jóvenes vienen subiendo y adentrándose en ese mundo y empiezan con la emoción y la ingenuidad de la industria y de querer hacer muchas cosas distintas. Yo, sin embargo, pienso que no hay nada de contradicción en eso, particularmente cuando, a diferencia de otras artes, hacer cine es un arte muy caro. El que quiere escribir un libro puede buscar la forma de escribirlo con papel y lápiz, si así lo desea. El que quiere pintar tiene también sus herramientas de forma muy sencilla. El que hace música, hacer cine no es barato. Hacer cine, a pesar de que va siendo más barato con el tiempo, porque la tecnología va permitiendo que sea un proceso más accesible para todos, no deja de ser, como quiera, un proceso de colaboración que requiere necesariamente la participación
colaboración de muchísima gente, la integración de muchísimos elementos tecnológicos e incluso en la misma colocación del producto es costoso. Por lo tanto, pretender desprenderse de la idea de que hacer cine lleva un componente de negocio es sencillamente ver el cine de forma irreal. Yo estoy segura y hago el ejercicio, ¿quiénes aquí quieren producir una película en algún momento? Sin timidez, se vale, aunque sea un sueño, aunque no esté en lo inmediato. ¿Quiénes piensan dirigir una película? Bien, ¿quiénes son técnicos del ámbito cinematográfico y pretenden mantenerse en ese ámbito? ¿Quiénes escriben guiones de películas? Todo el mundo tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer con el cine. Sin embargo, a pesar de que todos tenemos la convicción de que queremos usar la ley como el instrumento y el vehículo que es para que podamos cumplir muchas de esas aspiraciones, si yo empiezo a preguntar aquí cuántos saben lo que es impuesto sobre la renta, bien, impuesto a los activos, anticipos, cómo funciona el artículo 34, cómo funciona el artículo 39. Se ven manos, y es importante, se ven algunas. Ojalá las viera todas arriba, porque ese es el lenguaje básico que cada uno de ustedes tiene que dominar para lograr en algún momento convencer a alguien de que use la ley de cine para ustedes poder hacer una película. Al final es un negocio de principio a fin, negocio entendido como ese proceso en el cual ustedes van a tener una serie de gastos, esa serie de gastos van a llevar a un producto, ese producto va a tener que ser colocado en algún mercado y el ejercicio mínimo que ustedes tienen que esperar es ustedes no quedar endeudados en el proceso. Es un negocio. Así de básico. Y la ley nos ayuda a que no queden endeudados en ese proceso. Pero desde el momento en que ustedes salgan a buscar inversión, van a estar discutiendo con un empresario o una empresaria cuya prioridad no es el cine, a los cuales ustedes van a tener que convencer de que les dé dinero en efectivo, a través de un cheque, de una transferencia, pero es dinero líquido, para que ustedes hagan una película. Y cuando ese inversionista los escuche hablando, van a querer escuchar más allá que el simple lenguaje del artista o la simple imagen del artista. Van a querer saber que ustedes realmente van a poder darle un destino a ese dinero, que ustedes van a poder llevar los procesos que implica aplicar un incentivo fiscal que tiene cierto nivel de complejidad. Van a querer escuchar qué ustedes piensan hacer con su película, pero no solamente lo van a querer escuchar, ya tienen todas las herramientas para saber si lo que ustedes le están diciendo es una simple ilusión o si es algo que realmente es compatible con el mercado cinematográfico. Yo recuerdo que cuando se hacían las primeras películas bajo la ley, había una serie de versiones que eran las más comunes. Primero, cada película era la que iba a cambiar el mercado cinematográfico dominicano y esa era la versión que se le llevaba a todos los inversionistas. Si no, esta película va a ser diferente a todo. Sí, porque normalmente los dramas no hacen, pero este sí es el drama que va a hacer taquilla. O esta es la comedia que va a hacer taquilla, pero sin tener las características de las comedias que hacen taquilla. Todo se presentaba como la próxima primera vez del cine dominicano. Según pasan los años, los inversionistas van aprendiendo, los productores también, la información está disponible. DGCine hace un excelente trabajo difundiendo lo que va pasando en el mundo del cine. Dígase que cuando usted vaya a sentarse allí, va a tener que dar una mucho mejor explicación que usted va a hacer la próxima película taquillera sin tener herramientas concretas de explicar por qué tiene que ser así. Y sobre todo cuando usted vaya a explicar que ese drama histórico que tiene un romance de época, ustedes van a hacerla la película más taquillera del año, van a tener que hilar muy fino para convencer al inversionista de que eso va a ser así, porque las características del mercado están muy bien definidas. Hay siempre precedentes que rompen esos esquemas y esa es una de las magias del cine. Las fórmulas no son necesariamente rígidas, pero sí hay tendencias de mercado bastante definidas. En el poco tiempo que tenemos, yo quisiera dejarles el mensaje de que si algo necesita esta nueva generación de productores, tenemos una generación que ya ha tenido experiencia previo a la ley, una generación que ha crecido y ha surgido con la ley,
Pero hay una generación todavía más interesante, que es la generación que viene creciendo ya bajo el imperio de esta ley, que están aprendiendo a hacer cine, existiendo una industria cinematográfica mucho más establecida en nuestro país. Y esos son productores, directores, técnicos, artistas del cine en general, que tienen que tener un dominio de esa herramienta básica que es la que está permitiendo que todo eso pase. Y entender el cine más allá del arte. Y cuando digo que el cine es negocio, no lo digo desmeritando ni su calidad, ni desmeritando ese objetivo cultural. Es una realidad subyacente que es un requisito sine qua non para que una película pase de ser una simple idea o de ser el conjunto de ideas de varios artistas que están orientados a poner todo su esfuerzo para que al final termine siendo una película, e implica una serie de conceptos que normalmente son ajenos a la formación cinematográfica tradicional en nuestro país, pero sin la cual lamentablemente no van a poder hacer realidad el sueño de construir esa película. Los dejo con la invitación de que profundicen un poco más en los mecanismos de la ley, que profundicen un poco más en los procesos administrativos, que profundicen un poco más sobre esas nuevas puertas que abre el mundo de la distribución. Elsa lo comentaba de una manera muy amplia. Ya no es la pantalla del cine, ya no es el ingreso de la taquilla, ya no es llegar en VHS al sitio de alquiler. Me imagino que aquí habrán algunos muchachos que ni siquiera llegaron a alquilar nunca una película en ese mecanismo. Estamos en el mundo del video por demanda, de la televisión OTT, que va abriendo una serie de posibilidades que el cine nunca tuvo y que el cine dominicano ahora tiene el mejor escenario para poder aprovechar. Primero, porque tenemos el incentivo para que se pueda crear buen cine en República Dominicana, y segundo, porque cada vez es más fácil poder lograr que ese cine salga de nuestro país, llegue a muchos dominicanos, por supuesto, en nuestra media isla, pero sobre todo pueda ir muchísimo más allá. Me pasé por mucho. Muchas gracias, Laura. Como les había comentado, el señor Juan Basanta se tuvo que excusar, pero dejó unas palabras que el señor Diego Musia va a leer de su parte. Okay. Buenas tardes. El arte del negocio del cine. Un segundo, está entrando una llamada. Qué peor momento. Qué vergüenza ajena. El arte del negocio del cine. Me parece que la gente hoy en día se le olvida que el cine, al final, es para el público. En nuestra industria, en mi opinión, hay dos tipos de cineastas. El que solamente busca ganarle dinero y más nada a su producción, y el que trata de hacer un cine independiente muy desconectado del público. El cine es un negocio, pero también el cine es para la gente, y la gente merece un cine con el que se puede identificar, que sea innovador, que los impresiona, como esa primera escena del tren en 1895, que los entretenga. Ese es el propósito primario del cine, desde la invención de la cámara de cine por los hermanos Lumière en dicha fecha. El público merece un cineasta de calidad que logre conectar con ellos, no solamente por razones obvias, sino para preservar el cine en la República Dominicana. Pero para eso hay que entender algo esencial. El cine es un negocio y como cualquier negocio, si no hay público, no hay cine. Nuestro país nos ha dado una gran oportunidad con nuestra preciosa ley de cine. Nos ha dado una gran ventaja producir una de las herramientas más poderosas para esparcir ideas y lograr cambios en nuestra sociedad, que es el cine. Debemos aprovecharla, debemos entenderla y se deben ver los frutos con un mejor cine, porque al final el cine es un negocio y si la ley de cine no se puede mantener, perdemos todos. Muchas gracias, Juan Basanta. Gracias, Diego. Vamos a seguir con el señor Iván Reynoso para luego finalizar con sus palabras. El señor Iván Reynoso es productor de Panamericana de Producciones, con más de 30 años de experiencia en el campo de publicidad y el cine. En los últimos 10 años ha producido 11 largometrajes, 2 de ellos siendo los más exitosos de los últimos 5 años, y ha participado en más de 3.000 comerciales. Perdón, yo necesito pararme. No, escúchame, que yo necesito estar de pie porque no me siento igual. Bueno, hay algo con lo que quisiera empezar
y es cuando decimos que el cine es un negocio. Yo creo que lo mejor lo resume es que la palabra en inglés es show business. Y business es más grande que show. Eso debemos tenerlo presente. Nosotros como cineastas, ¿qué somos? Somos un grupo de gente que tiene una industria que hace un producto. Nuestro producto son películas. Pero esas películas, como cualquier otro producto, como este reloj, como este polo, está dirigido a un público. No podemos perder de vista nunca a quién le queremos hablar, sea con un drama, sea con una comedia, sea con un documental. Si usted va a hacer cine para satisfacerse usted mismo, creo que está un poquito desenfocado. Porque el cine es una voz para nosotros compartirla. Y para compartir una historia que queremos que se conozca. Por lo tanto, no podemos perder nunca de vista a quién le vamos a hablar primero. Porque eso va a determinar cuál es nuestro canal de distribución y cuáles son nuestras expectativas de retorno de este negocio. Porque lo es un negocio. Y fíjense que no hay fórmula de cómo una película es exitosa. Si no, Hollywood hace rato que lo hubiera descubierto. Y en Hollywood tenemos ejemplos básicos de grandes fracasos que costaron muchos millones de dólares. No sé si recuerdan Waterworld con Kevin Costner. Costó 210 millones de dólares de la época. No recaudó uno. Y si recuerdan Blair Witch Project, que fue un experimento, hizo una cantidad de dinero exorbitante. Y para ponerle algo ya no tan experimental, sino una producción normalita, una comedia romántica, My Big Fat Greek Wedding. Esa película la produjo la productora de Tom Hanks, costó 5 millones de dólares, recaudó 120. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Identifiquemos nuestro público, entendamos que estamos haciendo un producto para que sepamos cómo manejarlo. Porque no es solamente hacer la película, hay que saber cómo mercadearla, hay que saber cómo distribuirla. Y todos esos pasos tenemos que ponerle atención todo el tiempo. Una de las cosas con las que más, inclusive se nos atacaba a nosotros en Panamericana, es con el product placement. Señora, el product placement no se inventó aquí. Vean cualquier película de Hollywood, vean cualquier película del mundo entero, es parte de. Si en tu guión dice que el actor se bebe una cerveza, óyeme, ¿por qué tú no vas a ir a donde el presidente a decirle, mira, yo tengo aquí el actor que se va a beber 2 cervezas, vamos a poner tu marca? Porque se la tiene que beber la cerveza, porque lo dice el guión y esta es parte de lo que tú vas a hacer. El tipo se desayuna, se va como un complejo, se va como algo, ¿verdad? Lo que tenemos que ser es creativos de cómo manejamos ese product placement. Porque no es un comercial, es una película, tiene que ser orgánico, tiene que ser parte de la historia. Pero hay que saber identificar, para irse al punto del negocio, hay que saber identificar las oportunidades que tú tienes en tu guión para hacer eso. Otra cosa, y con esto quiero contestarle un poquito a la jovencita que preguntó ahorita que cuáles eran las cosas específicas que teníamos que hacer para mejorar. Mira, yo te diría que creo que estamos en el camino correcto. En la primera película grande que yo trabajé, fue en el 87, en The Serpent and the Rainbow, una película dirigida por Wes Craven, el director de Nightmare on Elm Street y esa serie. En esa película trabajamos unos 200 dominicanos más o menos, si la memoria no me falla. Pero exceptuando a Victoria Cluje y a Máximo Rodríguez, que eran los responsables del proyecto en Santo Domingo, junto con Jaime Piña, todos los demás éramos asistentes del asistente, chofer, o sea, ejecutivo A y B, de A esto y B busca. Eso era lo que éramos todos.
Eso era lo que éramos toditos. Yo recuerdo que yo era asistente de locaciones, porque como tenía experiencia de producción y me conocía el país entero, me dieron un jeep y me mandaron, váyase a dar vueltas y a buscar cosas. Hoy, cuando Atlántica produce una película americana, tú tienes un 75% del personal que es dominicano. Y no son asistentes y choferes. Entonces yo creo que sí estamos haciendo calidad. Cuando tú tienes ya películas que vienen a hacerse y que viene el director, su fotógrafo y su director de arte y su asistente, porque son gente muy clave y gente muy cercana del director y que son su equipo, y vienen nada más con eso. Eso es lo que dice que estamos progresando. Y esa es la industria que nosotros tenemos que ir y seguir formando. ¿Cómo crecemos? Sigan estudiando. Cuando yo comencé en este negocio en los 80, yo no tenía la posibilidad de ir a estudiar en ningún sitio. Y soy ingeniero civil. Me ha servido, no se imaginan de cuánto, en la producción. Pero ahora ustedes tienen escuela de cine. Aprovéchenla. Ahora ustedes tienen muchas empresas que están dedicadas y donde se puede hacer pasantías, donde se puede ir a aprender haciendo, que es como se aprende, como decía Claudio. Háganlo. Les toca a las nuevas generaciones el seguir caminando. Nosotros estamos abriendo el camino. Recuerdo también que en un panel una vez, creo que era creo que fue con uno de mi amiga aquí, una vez que me invitaste a un panel que me preguntaron, porque el tema de que por qué comedia y por qué drama siempre ha existido, una vez me dijeron, y no sabían que yo estaba ahí, que cuánto lo toman y qué van a hacer. Yo estaba llegando un poquito tarde y todavía no me había unido al panel, y cuando dijeron eso, digo, espérate que esa pregunta es mía, perdóname, que ese es para mí. Y le digo, no, mira, yo soy el culpable de todas las Lotoman. Yo soy parte de ese equipo. ¿Cuántas vamos a hacer? Todas las que el público quiera. ¿Por qué? Porque eso es un producto que le vamos a vender a ese público. Como decía Alfonso, ¿a ti no te gusta? No vaya. Eso es democracia. Esa es la democracia. Pero busquen la película de terror. Saw, yo vi que va por la número 8. ¿Sí o no? ¿Cuántas Rockies hicieron? Entonces, señores, el problema no es ese. Gracias. El problema no es ese. El problema básico es tú entender a qué público tú le vas a hablar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Una última cosa que quiero decir, y esto es porque es una inquietud que tengo desde hace tiempo. Yo creo que estamos desaprovechando una unión que necesitamos a nivel de industria de cine, y es estar más cerca de turismo. Si hay algo que a mí me impresionó cuando fui a Cannes hace 2 años, fue ver en el stand de Tailandia al ministro de Cultura y al ministro de Turismo junto con la persona de Film Commission. Los ministros en persona de Tailandia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un país que está entendiendo lo que significa la proyección que le da a su país el cine. Señores, ¿ustedes sabían que en la ciudad de Nueva York filmar es gratis? ¿Sabían eso? Ustedes creen que no, ¿verdad? La ciudad de Nueva York no te cobra por filmar. No te exige un permiso a menos que tú vayas a poner un trípode y vayas a poner luces o a parquear un camión. Y si vas a cerrar una calle, entonces los costos son de los policías que necesites para cerrar la calle. Eso es lo que te cobran. Las horas hombres que a la ciudad le cuesta el darte la facilidad, pero no te cobran por filmar en Nueva York. Y creo que no hay nadie aquí que no conozca Nueva York sin haber ido por el cine. Entonces, todas nuestras películas, todas son marca país. ¿Por qué? Porque todas muestran nuestra arquitectura, historia, geografía. Todas son marca país. Gracias.
Muchas gracias, Iván. Para finalizar, seguimos con Diego Musiak, productor, director, guionista y coordinador del Dominican Film Lab en República Dominicana. Cuenta con una filmografía de más de 10 largometrajes en varios continentes, incluyendo América, África, Europa y Asia. Gracias. Buenas tardes, para los que no me conocen, soy de Santo Domingo Sur, más precisamente Buenos Aires, Argentina. El tema es este. Rudolf Steiner, el filósofo alemán, sostenía que para entender una cuestión hacían falta 12 puntos de vista y cada uno era un signo zodiacal. Creo que no somos del mismo y apenas somos 4 y es una cuestión más que compleja la de abordar el negocio del cine. Sí, como síntesis y mi opinión personal es que lo que uno vende es un viaje emocional. Uno va a pagar por lo que no tiene. Eso es lo que tenemos que ofrecer. Pero no solo como productores, como autores, como actores, como directores, como guionistas. Veo a mucha gente como quejándose por la ley de cine y el financiamiento y qué sé yo. En un punto es como, ¿qué pastilla no tomamos, no? De Matrix, ¿la roja o la azul? ¿Desde qué lugar hablo? Y digo esto porque nadie les impide filmar una historia. Pueden, hoy por hoy, gracias a la tecnología, coger un teléfono, una cámara de fotos que filme con 4K y hacer una maravillosa película. El neorrealismo italiano, el cine iraní, el cine independiente. Pero si no tienen un viaje emocional, por más que tengan 90 minutos filmados, editados y muy bien producidos, no tienen nada. Entonces, me parece que, por un lado, tienen que plantearse cuál es su propio negocio, es posicionarse. Un ejemplo, hacía claqueta en mi primer película, dirigió publicidad 20 años y quería entrar en la industria del cine, entonces dijo, bueno, voy a hacer un corto para ganar festivales, gana el festival, consigue financiación para hacer el largo del mismo corto, la película fue súper taquillera, y a partir de ahí le ofrecen un proyecto que recaudó bastante, que es IT, y es Andy Muschietti, un argentino. Estuvo 20 años sin poder hacer su película. Yo veo como cierta adrenalina por filmar y por tener una película, pero creo que a veces es preferible quedarse callado y parecer un tonto, hablar y confirmarlo. Me parece que uno tiene que tener una diferencia para poder venderlo, si no van a quedar en el camino. Y celebro que haya ley de cine, el cine es subsidiado mundialmente, o sea, más subsidiado que el cine americano no hay, donde copan toda la distribución. Cuando hablaban de cuotas de pantalla, de país, qué sé yo, ¿qué creen? O sea, el nivel de soborno y presión que hay es alucinante. Y es dame lo que quiero o si no te hago la guerra. Dame el petróleo, dame el agua, dame la sala de cine. O sea, somos francotiradores. Bendito sea que tengan una ley de cine y que pueden aspirar a hacer un cine más industrial. Pero no todos tenemos la capacidad para hacerlo. O sea, hace 30 años que vivo del cine y muchas veces es como se dice, uno come faisán y algunos meses las plumas. Pero no es una carrera de 100 metros. O sea, ok, llegar a una película es fácil. ¿Y después? Entonces, me parece más que interesante lo que comentaban mis compañeros de panel. ¿A qué target están apuntando? Comúnmente una película estrena en sala en su país de origen. Y ya saben, las salas de cine se quedan con el 50%, el distribución se queda con el 75%, nos queda solo un 25% para recuperar. Van a ser películas de $1 millón. O sea, entiendo y aprovechen que está la ley. Pero por otro lado pueden hacer películas como lo hace el resto del mundo. Sean los artistas que son y ofrezcan una nueva visión. Una de las alternativas que estableció el mundo para poder tener más que una sola pantalla es una coproducción.
Entonces se aliviana el costo y se puede recuperar cada país su parte. Las coproducciones, por ejemplo, en Europa son multipartitas, son 7 países para poder financiar una película. Nosotros estamos hablando de producir, vender una película. Para vender una película, instalar una película, a veces sale mucho más que lo que salió producir la película. Y como cineastas comúnmente no tenemos los medios para lanzar esa película. Entonces, cuando hacemos una película, comúnmente va a terminar en televisión o en VOD, y bienvenido sea. Pero el negocio de la sala del cine es vender pochoclos, no es vender películas. Entonces, gracias por esto de encontrar el punto de mercado, porque uno puede vivir haciendo películas para festivales, puede hacer un cine de autor con películas que cuesten menos de $5.000. Entonces no es que, ay, no consigo los cuartos, esa es la excusa. O sea, en La Guerra del Arte, el libro este, no recuerdo el autor, o autora, el tema esencial es el miedo que nosotros tenemos para crear, para poder decir, para poder ser. Entonces, muchas veces emulamos a alguien que no somos, ideas que no son nuestras. Carpinteros, ¿por qué funcionó? Porque muestra la pornomiseria de Latinoamérica, que es lo que los festivales internacionales de los gringos quieren ver, que es lo que las televisoras compran y que esperan de nosotros los latinoamericanos. El establishment americano, cuando un director destaca en su cinematografía, lo captan y lo llevan para la de ellos. Y obviamente, si uno cobra $1 millón por hacer la película, me cago en mi cine nacional. Y lo teníamos Almodóvar, Bender, todos han pasado por eso. Acá citaban a los mexicanos y es lo mismo. Entonces, la película que tiene un worldwide en distribución es porque está distribuida por ellos. El ejemplo, por ejemplo, de Full Monty, la película inglesa, había costado €2 millones. Se la venden a Fox por 10. Hicieron un negoción. Ahora Fox recaudó 120 millones. Jamás el negocio va a ser nuestro. Vamos a tener una migaja. Entonces, ¿cuál es nuestra satisfacción? Y nuestro negocio es intrínseco en nosotros mismos. Creo que es lo más plural que pude decirles a cada uno y hablarles desde lo personal. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Ahora vamos a abrir para la sesión de preguntas y respuestas. Pueden pasar a los micrófonos para que se escuche bien. No sé, este micrófono no se escucha. Maciel Geraldino. Le voy a preguntar al señor de Argentina. En República Dominicana, no recuerdo su nombre, discúlpeme. En República Dominicana, ¿me dice? Diego Mucia, perdón. En República Dominicana se habla mucho de la universidad, de irse a estudiar cine a Argentina y de que allá tienen las mejores universidades y todo esto. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si tienen las mejores universidades, el cine de Argentina no se consume tanto a nivel internacional? Bueno, tomo el guante. Sí se consume como cualquier... Bueno, no se enojen, che, tiene derecho también. Pasa lo mismo que con cualquier película mexicana, uruguaya o chilena. No hay una distribución panregional. Vuelvo a lo mismo, si la distribución es americana, lo puede lograr. Sí te puedo hablar que dentro de Latinoamérica se consume comúnmente con el Star System argentino. Las películas de Darín o Francella son box office en España y rompen las taquillas, y en el resto de América del Sur también y en México. Pero son películas de nicho. O sea, cuando uno hace, y esto también como para que quede claro, porque en ese punto de ingenuidad en la pregunta también hay una grandeza. Cuando uno hace una película latinoamericana y en español, no importa el género, pasó a ser una película latinoamericana y la pagan un 80% menos que una película europea. Siguiente pregunta.
El último planteamiento que usted hizo con respecto a la coproducción, eso es muy válido en este país porque cada uno quiere hacer su película y hay mucha dificultad para integrarse una producción con otra producción. Por ejemplo, ahí está la Pañu, que podría ser un medio para que los productores pequeños que hacen buenas películas la puedan lanzar a nivel internacional, pero casi nadie quiere asociarse y esa cosa es una gran limitación que tiene el cine dominicano para proyectarse a nivel internacional. Por otro lado, quiero preguntarle a ella, a la que es especializada en la ley del cine, ¿no? Laura Castellano. Hay una amiga que tiene una producción, Tina Production, que hizo empezó una película en el 2010, pero ella todavía le faltan 3 escenas para terminarla. Entonces, hay una limitación para terminar esa película porque es antes de la ley del cine, ¿no? Pero entiendo que la ley del cine debe de ser un medio para proyectar películas, no solamente del 2010, también del 2014, de qué sé yo, porque todas esas cintas son válidas. Porque nosotros estamos viendo muchas películas de tiempo pasado, del 1900, 1400. Entonces, si esa película del 2010 no se ha terminado, ¿por qué no puede acogerse a la ley de cine? Esa es una pregunta que yo te di. Porque hay una disposición, no es que la ley de cine lo contempla, hay una disposición que han creado para eso. No entiendo por qué. Ya, eso es todo. La primera, ¿alguien se la responde? Bueno, empiezo por el final entonces, empiezo por esa última pregunta, haciendo el paréntesis de que el tema no es la ley de cine, pero siempre aparecen inquietudes con relación a eso. Hay que tener en cuenta algo y ojalá que no sirva solamente para el ejemplo del caso que plantea la señora, sino en sentido general. Las leyes de incentivo, por su naturaleza generosa, no pueden ser excesivamente flexibles. Eso sería incompatible con la posibilidad de que es el Estado que está asumiendo un costo fiscal para que una industria se desarrolle. Lo hace con un objetivo muy noble y todos estamos de acuerdo con ese objetivo, pero en la medida en que se flexibilizan demasiado los incentivos fiscales, en esa misma medida se generan riesgos y se generan distorsiones que al final terminan liquidando estos mismos incentivos. Por lo tanto, de entrada, bueno, la ley de cine facilita muchísimas cosas, no puede resolverlas todas. Eso en sentido general. La ley de cine y la aplicación de la ley, que es la DGCine, tiende siempre a favorecer a los proyectos cinematográficos independientemente de qué momento se iniciaron. Yo personalmente conozco varios proyectos que, a pesar de haber tenido inicios fuera de la ley, han logrado buscar mecanismos adecuados para poder adecuarse a la regulación y poder entonces hacer uso de alguno de los incentivos. Lo que pasa es que eso tampoco puede suceder de forma automática. No puede ser un proceso en el cual, bueno, es que ya yo tengo una película rodada, me faltan 3 escenas, yo necesito que me autoricen de la nada. Hay un proceso mínimo que hay que llenar y ese proceso mínimo, por más buenas intenciones que tenga DGCine de apoyar al productor de que se trate, tiene que ser satisfecho porque DGCine también tiene que responder más allá de su propia gestión. Esos son trámites que luego pasan por el Ministerio de Hacienda, luego terminan en la Dirección General de Impuestos Internos y por lo tanto la DGCine y el mismo CIPAC tienen que de alguna manera no rendir explicaciones, pero su trabajo es visto más allá del trabajo que se hace solamente a nivel de la industria del cine. Me consta que se crean las condiciones para que se puedan tratar de ayudar proyectos que tienen esa situación, proyectos que en su momento, por ejemplo, fueron rodados sin el uso de los incentivos y que han querido buscar el mecanismo para pasar una etapa como la postproducción a través de la ley, pero eso conlleva una serie de requisitos mínimos que tienen que ser satisfechos. Y sin esos requisitos, lamentablemente al final la ley se puede relajar de una manera tal que terminamos perdiendo el todo tratando de conseguir la parte. Y eso tampoco puede suceder.
Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la última pregunta, el caballero aquí. Hola, Winston Hernández. Quiero simplemente expresar que estoy completamente de acuerdo con el señor de Argentina, Diego, ¿verdad? Uno tiene intrínsecamente el don de poder hacer y de poder crear cosas. O sea, el cine es una pasión, no importa que sea con una cámara desechable. Particularmente yo digo que con ley o sin ley yo voy a seguir en la industria del cine, aunque sea con una Kodak desechable. Simplemente seguir produciendo cine. Ahora, mi inquietud es la siguiente: según la perspectiva y la experiencia que ustedes tienen, si en algún momento no contamos con la ley, ¿cómo ustedes ven el futuro del cine dominicano? Como 25... Disculpa, tenemos que ya pasar al siguiente Ok. panel porque estamos un poco contra el tiempo. Te la contesto. Bueno, a ver. Hace 25 años yo estrenaba mi primer película, Fotos del Alma, y al lado estaba Ángel Muñiz estrenando Nueva York. Existía Sin la Ley de Cine, aunque era el cuento de la Cenicienta invertida, era una película bellísima. Yo creo que el cine va a seguir existiendo a pesar de la ley de cine. Puede ser más incómodo, va a seguir estando. Y por otro lado, para aclarar, más que el formato cine, yo le diría que empecemos a hablar de películas y contenidos, porque lo más probable es que las películas que ustedes filmen no se vean en los cines. La vamos a ver en estos dispositivos con el que Juan Basanta mandó su mensaje. Lo damos por terminado y no hubo censura. Gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Vamos a continuar directamente con nuestro próximo panel del video musical al largo de ficción, influencias e inspiraciones, compuesto por Jessy Terrero, Tabaré Blanchard, Pedro Urrutia, Pablo Lozano y Andrés Farías.